Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Mi grupo y yo les venimos a hablar sobre reacciones generales de compuestos aromáticos. En los miembros está Yaira Casebo, Teresa Amador, Omar Amaya, Crestin Cuesta, Wellington Herrera, Dayana Orozco. Bueno, como primer tema tenemos la sustitución electrofílica aromática. Como bien sabemos, los compuestos aromáticos son aquellos que poseen uno o más anillos aromáticos, siendo el benceno el ejemplo más representativo. Una de las reacciones más importantes que representan estos compuestos es la sustitución electrofílica aromática, SEA, en sus siglas, en el cual un átomo de hidrógeno del anillo aromático es sustituido por un electrofilo sin que se pierda la aromaticidad del sistema. Tenemos las características generales de la sustitución electrofílica aromática. Ocurre principalmente en compuestos aromáticos como el benceno y sus derivados. El anillo aromático actúa como un nucleófilo debido a la alta densidad electrónica de los compuestos pi. Se sustituye un hidrógeno del anillo por un electrofilo fuerte. La aromaticidad se pierde temporalmente durante la reacción, pero se recupera al final del proceso. Y tenemos el mecanismo general de la SEA. El mecanismo consta de tres etapas fundamentales. Tenemos la generación de electrofilo, que se representa con una E mayúscula positiva. El reactivo se activa generalmente mediante un catalizador de ácido de Lewis, como es el cloruro de aluminio, el cloruro férrico y el ácido sulfúrico, para formar un electrofilo fuerte. En el segundo punto tenemos la formación del complejo arenio o del complejo sigma. El anillo aromático ataca al electrofilo formando un carbocation intermediario. En este paso se pierde la aromaticidad y como último paso tenemos la recuperación de la aromaticidad. Se pierde un protón de hidrógeno del complejo sigma y el sistema recupera su aromaticidad original. Ejemplo de reacción por alquinación. En esta reacción se emplea un catalizador ácido de Lewis, como el cloruro férrico o cloruro de aluminio, para formar un carbocatión, facilitando la eliminación de alúrico. El carbocatión resultante se reorganiza antes de proceder a la reacción de alquilación. La reacción de alquilación de Friedel-Crafts se desarrolla a través de un mecanismo de tres pasos. En el primer paso, el catalizador ácido de Lewis experimenta una reacción como el haluro de alquilo, lo que da como resultado la formación de un carbocatión electrófilo. En el paso 2, el carbocatión ataca el anillo aromático, formando un catión ciclohexadienilo como intermediario. La aromaticidad del areno se pierde temporalmente debido a la rotura del doble enlace carbono-carbono. En el tercer paso, la desprotonación del intermedio provoca la reformación del doble enlace carbono-carbono, restaurando la aromaticidad del compuesto. Este protón forma ácido clorhídrico, regenerando el catalizador de cloruro de aluminio. Acilación de benceno. Esta reacción permite añadir grupos alcanoilos al anillo aromático. Los reactivos son haluros de alcanoilo en presencia de un ácido de Lewis, que interacciona con el grupo saliente generando cationes acilo, que son atacados por el benceno. Mecanismo de la reacción. Tenemos el primer paso, los haluros de alcanoilo interaccionan con los ácidos de Lewis, generando cationes acilo. Este catión se estabiliza por la resonancia. En el paso 2, el catión acilo es buen electrofilo y es atacado por el benceno, dando lugar al mecanismo de sustitución electrófila aromática. En el tercer paso, podemos ver la recuperación de la aromaticidad. La acción de Friedel-Crafts no presenta problemas de polializaciones ni transposiciones. Combinada con la reacción de Wolff-Kirchner, permite alquilar el benceno evitando estos problemas.
Reacción por halogenación. Bueno, el benceno en sí reacciona con la molécula de halógeno, que es utilizada por un catalizador, que es el ácido de Lewis, para luego formar un compuesto aromático halogenizado. En los hidrocarburos aromáticos va a reaccionar con el cloro y bromo en presencia de catalizadores, que aquí tenemos el catalizador como el bromuro de hierro y el bromuro de aluminio. Em, Aquí mejor un ejemplo para poder explicarlo. Muy bien, tenemos el benceno. El benceno ya conocemos que tiene 6 carbonos y 6 hidrógenos. Entonces, aquí tenemos el cloro y también tenemos un catalizador, que el catalizador lo que va a hacer es que, como el anillo aromático del benceno es muy estable, lo que va a hacer es que el halógeno que necesita el catalizador, o sea, el cloro, lo active y esto lo convierte así en un electrófilo fuerte para que así pueda reaccionar con el anillo del benceno. Entonces, en sí esta reacción no se va a romper. El anillo aromático del benceno no se rompe, sino que se conserva y ocurre mediante un mecanismo llamado sustitución electrófila aromática. Entonces, aquí en el anillo del benceno lo que va a pasar es que ingresa al anillo el cloro y este sustituye al hidrógeno. Entonces, aquí pasamos a la segunda imagen, por así decirlo, de benceno, donde dice 6 carbonos, 5 hidrógenos y un cloro. Bueno, lo que quiere decir es porque aquí al momento de que se pasa, sustituye el hidrógeno, ahora el hidrógeno se une al cloro. Entonces, por eso en esa unión, formaría el ácido clorhídrico. Bueno, yo les voy a dar un ejemplo de reacción por sulfonación. El benceno se puede convertir en ácido benceno-sulfónico al reaccionar con ácido sulfúrico fumante, que se prepara añadiendo trióxido de azufre. El electrofilo en esta reacción es un ion sulfónico, que se forma cuando el ácido sulfúrico concentrado reacciona con trióxido de sodio. Tenemos en el ejemplo que el electrofilo fuerte, este ácido sulfónico, se forma por protonación de trióxido de azufre. Siguiente diapositiva, por favor. Una característica y ventaja interesante de la sulfonación es que es una reacción reversible. Según las necesidades, se pueden desplazar el equilibrio hacia cualquier lado. Si se necesita una sulfonación del anillo aromático, se utiliza una solución concentrada de ácido sulfuroso. Si se necesita eliminar el grupo sulfonato, y quizás te preguntes el por qué, se debe usar una solución diluida de ácido sulfuroso. Esta colocación selectiva del grupo trióxido de azufre en el anillo aromático se utiliza como grupo protector para bloquear temporalmente su posición de otros electrofilos o como grupo director. Efectos de sustituyentes. Una característica común de todos los grupos activadores es que estos donan electrones a los anillos y así hace que se estabilice el carbocation intermediario y disminuye la energía de activación para su formación. Por el contrario, también en los grupos de desactivadores, estos ceden electrones de los anillos, empobreciéndolos y desestabilizando el carbocation intermediario, además de aumentar la energía de activación para su formación. Siguiente. Efecto de sustituyente. Tenemos a los directores orto y para vía resonancia. Los grupos que poseen pares de electrones libres pueden donarlos a un anillo mediante resonancia. Al atacar en las posiciones orto y para, se forman una cuarta estructura de resonancia adicional que estabiliza eh, el complejo sigma. Tenemos como ejemplo la nitración del anisol, donde el grupo metoxilo se dirige al grupo nitro, principalmente a las posiciones orto en 40% y para 60%. Así, esto se favorece el producto para el debido este, estérica en la posición orto. Siguiente. Directores orto y para vía inducción. Los grupos de alquilo, como el metilo, no tienen electrones libres para vía inducción. Los grupos alquilo,
como el metilo, no tienen electrones libres para la resonancia, pero donan la densidad electrónica de forma inductiva. El efecto inductivo estabiliza el estado de transición en las posiciones orto y para, aunque un efecto más, aunque tiene un efecto más débil que la resonancia. Tenemos como ejemplo la nitración del tolueno, donde el grupo metilo se dirige a la nitración a las posiciones orto en 34% y en para 63%, permitiendo así apenas un 3% de productos meta. Siguiente. En los metas directores tenemos como que son conocidos como los grupos retiradores de electrones. Estos grupos desactivan los anillos al retirar densidad electrónica, especialmente mediante la resonancia o efectos inductivos fuertes. En la posición orto y para, estos grupos colocan una carga positiva justo al lado de otra carga positiva en el carbono del carbonilo, por ejemplo, lo cual es altamente inestable. ¿Por qué es meta? La posición meta es la menos desestabilizada porque la carga positiva se mantiene físicamente más alejada. Como ejemplo, tenemos la bromación de la acetofenona, que el grupo así lo dirige al bromo en la posición meta con un 72% de rendimiento. Siguiente. Como anillos activados tenemos que los sustituyentes en el anillo donan electrones y aumentan las velocidades de reacción EAS. Y en anillos desactivados, los sustituyentes en el anillo retiran electrones y disminuyen la velocidad de la reacción EAS. Siguiente. La paradoja de halógenos. Los halógenos, como son el flúor, el cloro, el bromo y el yoduro, representan un caso especial en la química orgánica, ya que son desactivadores debido a su alta electronegatividad, que retira electrones por efecto inductivo, pero son directores de orto y para. Sus pares de electrones solitarios pueden estabilizar el complejo sigma por resonancia una vez que el ataque haya ocurrido. El orden de reactividad sigue la electronegatividad, que comienza con F, con flúor, cloro, bromo y yoduro, donde el flúor es lo menos desactivante de todos. Gracias.